En el video anterior vimos cómo pintar nuestra primera nave y moverla por medio de nuestro teclado dentro de los parámetros de nuestro tablero. Pero para hacer todo eso tuvimos que crear todas estas funciones en las cuales pues, realmente son muy largas y ocupan mucho espacio. Y la verdad, les voy a mostrar algo. Así debería de quedar cada una de las naves. Si se dan cuenta, tenemos la función pintar, borrar y mover respectivamente de cada una de las naves. Yo en este caso hice solamente 4 naves, pero si se dan cuenta, es demasiado código, la verdad. Entonces les voy a mostrar una manera más sencilla de hacer todas y cada una de las naves simplemente con una función. Vamos a modificar cada una de las funciones que sean pintar, borrar y mover, y solo vamos a crear una única función que nos pinta todas las naves, una función que nos borra todas y una función que nos pueda mover a todas y cada una. Mi intención de este curso era mostrarles a todo tipo de personas, aunque no tuvieras muchos conocimientos sobre cómo poder crear este tipo de juegos. Pero pensándolo bien, este tipo de códigos así son muy extensos y realmente no se ven bien. No pensaba implementar más cosas, pero viéndolo de otra manera, la mejor manera de aprender a programar es practicando cada uno de los métodos que tiene la programación. Por lo tanto, vamos a utilizar estructuras. Para utilizar estructuras, antes de comenzar tenemos que ver qué tipo de datos necesitamos. Necesitamos 2 tipos de datos para empezar, que son X y Y, ya que esas nos van a dar la posición. Y necesitamos un carácter, ya que eso nos va a definir qué tipo de nave utilizamos. Vamos a crear nuestra primera estructura. Esta estructura la voy a llamar core, la cual va a tener 2 tipos, va a tener 2 datos, que va a ser un entero X, que corresponde a la coordenada X, y un entero Y, que corresponde a la coordenada Y. Ahora vamos a crear una segunda estructura, la cual voy a llamar pieza. Esta estructura va a tener un tipo de dato de la estructura que hicimos con anterioridad. Va a tener un tipo de dato coordenada, significa que el dato que nosotros pongamos ya va a tener por defecto 2 datos que van a ser X y Y. Esta coordenada la voy a denominar origin. Cuando nosotros llamamos a ori, va a tener ya 2 tipos de datos, que es X y Y. Esta ori va a corresponder a la pieza original, la cual se va a encargar de moverse. Vamos allá a hacer otro tipo de dato coordenada, el cual se va a llamar peri, y va a ser un arreglo de 3. Y por último, vamos a tomar un tipo de dato tipo char, que llamaremos D, y este nos va a dar el tipo de el carácter que necesitamos. ¿Para qué vamos a usar todos estos tipos de datos? Muy bien, lo voy a explicar detenidamente. Esta pieza corresponde a original, ya que esta es la pieza que vamos a imprimir y que nos va a dar la posición. Esta pieza va a tener 2 tipos de datos, que son X y Y, la cual nos va a decir la coordenada con la cual nos vamos a poder mover durante nuestro teclado. Esta es original. Dependiendo de dónde se ubique original, vamos con la función periféricos, vamos a copiar o vamos a imprimir el resto de nuestros caracteres para así formar nuestro barco de 4 posiciones. Ahora,
Entonces, si nosotros movemos a la pieza original a otro lugar, por lo tanto, los demás periféricos se van a mover. Así nosotros no necesitamos mover cada una de las piezas individualmente, simplemente necesitamos mover una y el resto se moverá con ellas. Y bien, ahora esto lo minimizo porque no lo vamos a utilizar. Realmente lo que vamos a hacer no cambia, o sea, vamos a modificar cada una de las funciones, pero técnicamente vamos a seguir usando lo mismo. Vamos a seguir utilizando un pintar, vamos a utilizar un borrar y vamos a seguir utilizando un mover. Borraré todo esto ya que no nos permite, ya que ya no lo vamos a volver a utilizar. Y vamos a crear 3 nuevas funciones. Mejor lo voy a borrar todo para que ya no nos confundamos. Esto es algo que por el momento que ya no usaremos. Y ahora vamos a crear una nueva función, la cual se va a denominar pintar, la cual solo le vamos a pasar un tipo de dato que va a ser pieza. Aquí ves en minúsculas. ¿Esto qué quiere decir? Que a pieza le vamos a pasar una estructura. En este caso le vamos a pasar a pieza, la cual tiene 3 tipos de datos, que es original, periféricos y el tipo de carácter. Y original y periféricos son estructuras que contienen 2 tipos de datos. Muy bien. Vamos a desarrollar la función void de la clase jugador y se llama pintar, la cual va a ser pieza y vamos a denominar que se llame P. Ahora, vamos a llamar a nuestra función goToxic, la cual le vamos a decir que P.original.x es la coordenada en X y P.ori.y es la coordenada en Y. En estas coordenadas vamos a decirlo que nos imprima el tipo de dato que almacenaremos en D, que es nuestro carácter. Esta es la pieza original. Ahora vamos a imprimir las siguientes. Fácilmente podremos hacer esto. Simplemente agarrar, copiar y pegar, que corresponde a nuestras 4 piezas, la original y nuestros 3 periféricos. Pero aquí vamos a hacer la siguiente modificación. A P.ori.x le vamos a sumar P.periférico en la coordenada, en la posición 0.x. Y aquí igualmente le vamos a sumar a P.periférico en la posición 0.y. ¿Eso qué va a decir? Que donde esté la posición original le vamos a hacer un incremento para posicionar el siguiente periférico. Eso es de esta manera. Ok. Supongamos que esto está en 0,0. Mis dibujos. Entonces la siguiente posición va a estar en 2,0. La siguiente es 4,0 y aquí se me fue mucho. Y la siguiente va a estar en 6,0. Imagínense que son 6, son 4 y un 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que si la posición original es 0,0, solo le vamos a hacer un incremento de 2 para posicionar nuestro siguiente carácter. Le hacemos un incremento de 4 para posicionarla en siguiente posición y un incremento de 6. Igualmente como lo estábamos haciendo en nuestro código anterior, que le sumamos 2, 4 y 6.
pero esta manera se ve mal de todos modos. Hay una forma de hacerlo más eficiente. Vamos a crear un for, cual digamos que i es igual a 0, donde i debe ser menor a 3 e i va a aumentar en 1 en una posición. Copiamos y ponemos esto aquí, y aquí en vez de ponerle 0 le vamos a dar i. Esto va a hacer que este for nos va a imprimir las 3 posiciones restantes. Va a iniciar en 0, entonces va a agarrar la posición 0 y 0. Cuando i sea igual a 1, va a agarrar la posición 1 y 1. Y cuando i sea igual a 2, va a agarrar la posición 2 y 2. Eso nos va a hacer tener la pieza original y nos va a tener sus 3 periféricos que corresponden a la nave de 4 posiciones. Si nosotros queremos poner naves de 5, de 6, de 7 posiciones, lo único que vamos a hacer es modificar el for para que nos imprima hasta el número de posiciones. Ahora, esto lo voy a borrar porque pues por el momento no lo necesito. Y ahora vamos a llamar a la función pieza, la cual yo le voy a poner que sea C. Y ahora vamos a inicializar nuestra estructura. Se dan cuenta, estructura, pieza, tiene 3 tipos de datos, que son original, periférico y un tipo de dato char. Pero original y periféricos tienen ambos 2 tipos de datos más, que son X y Y. ¿Cómo se inicializa esto? Muy bien, vamos a inicializarlo. ¿Se dan cuenta? La primera posición corresponde a original, la cual tiene 2 tipos de datos. En este caso voy a decir que se va a posicionar en 2,28. Lo voy a poner de esta manera. Lo voy a comentar y voy a decir que esto corresponde a ori y corresponde a la estructura original. Esto tiene 3 tipos de datos, si se acuerdan, que son los periféricos. Aquí lo único que vamos a hacer es que se haga un incremento de 2, entonces va a corresponder a 2,0, a 4,0 y a 6,0. Y por último, tiene un tipo de dato, que en este caso quiero que sea P. Ahora, vamos a imprimirlo, o vamos a hacer que nos lo muestre. Entonces llamamos a la función pintar, en la cual le voy a pasar C. Vamos a compilar. Aquí tuve un error, no me di cuenta. Solo puse una coma y luego otra vez el tipo de dato. Y ahora, si se dan cuenta, nos imprimió como corresponde nuestra letra P, o nuestro barco, que corresponde al portaaviones, que ocupa 4 posiciones. Si yo quito esta parte, pequeña función pintar, es lo mismo que todo esto. Es lo mismo que hicimos en el video anterior, que corresponde a todo esto, pero con la enorme diferencia que esta función nos va a servir para pintar cada una de las naves. Y estas estructuras no solo nos van a servir para pintar, sino para borrar y para mover, y también para rotar la pieza, ya que se dan cuenta,
Aquí lo habíamos puesto con un if para la posición vertical y la posición horizontal. Entonces ahora nosotros vamos a crear una función que nos rote, pero eso lo vamos a hacer en otro video.